Ya estamos listos, voy a conversar un ratito con Jorge Sola, triunviro de la CGT, secretario general del Sindicato del Seguro. Jorge, gracias por venir. A vos, muchas gracias por invitarme. Bueno, es alto, Jorge, no sabía que es re alto, no se lo imaginan. 1,85. Mirá, re alto. Bueno, la CGT marchó el lunes a tribunales y pidió la inconstitucionalidad de la reforma laboral que se votó en el Congreso. ¿Puede tachar un poco la presentación? ¿Qué parte consideran inconstitucional? Sí, para nosotros, digamos, desde el minuto inicial de lo que conocimos el proyecto, dijimos que violaba principios fundamentales de la Carta Magna, y para eso no solamente los expusimos en la Comisión de Trabajo del Senado, se lo dijimos al Poder Ejecutivo Nacional en ese momento, lo mantuvimos con los legisladores con los que hablamos, con los gobernadores, y bueno, dicho todo ese proceso, llegamos a la instancia donde está votada, donde probablemente se publique en el boletín oficial, todavía no está promulgada y suceda en estos días. Y ahí hay básicamente dos principios del derecho del trabajo, que es el principio protectorio, es decir, en una relación laboral, lo primero que se tiene que contener de manera defensiva es el derecho del trabajo del laburante, es decir, ese empleado que tiene una relación diferente y en menor protección, y que la Constitución dice hay que protegerlo porque en el ida y vuelta él está en inferiores condiciones. O sea, los trabajadores no registrados, los trabajadores de plataforma. Y el trabajador normal también. Digo, un empleador y un empleado, cuando deciden llevar adelante una relación contractual, el empleado tiene una situación de menor orden de jerarquía a la hora de resolver en una negociación. Sí. La Constitución dice a esa parte del contrato hay que protegerla. Bueno, no se está haciendo. Y la segunda es un principio de no regresividad de los derechos sociales. Y el derecho del trabajo es un derecho social y se está haciendo regresivo en un montón de aspectos. ¿Qué sé yo? Voy a citar, por ejemplo, la huelga, las horas extra. La huelga, las horas extra, el monto de las indemnizaciones. Así que ahí creemos que hay una fuerte demanda a la justicia como para decirle, bueno, acá hay una gran cantidad de puntos que son inconstitucionales. Hay algo que vos solés decir, y creo que es cierto, y es que los paros no son la única herramienta de negociación o de mostrar fuerzas, que es completamente así. Toda la CGT le hizo 4 paros a Milei en 2 años. La reforma laboral está... se había sido suspendida la ley bases, o sea que también habían logrado ahí con una presentación judicial intervenir, y no era la única forma con un paro. Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué te pasa cuando pensás que con esta CGT se votó esa reforma laboral regresiva que describís? Son los tiempos históricos que nos tocaron vivir, y efectivamente, digamos, la responsabilidad de la representación gremial la hemos llevado con creces en el momento que nos tocó asumir la conducción de la CGT. Siempre digo que lamentablemente no pudimos convencer a mayor cantidad de gente para que votara una opción diferente a la que hoy está en el gobierno. Lo hicimos en el 2023 con Sergio Massa, que era el candidato que promovíamos, pero decíamos, bueno, si no es Massa en las opciones que había, en el balotaje era el único, y decíamos, del otro lado, adviertan que van a venir por los derechos laborales, sociales, y no nos equivocamos. Inmediatamente que asumió este gobierno, nosotros hicimos un paro nacional, hicimos 4 paros nacionales, 13 movilizaciones, no solamente por derechos que tienen que ver con ahora, políticamente piensan diferente. Nosotros representamos trabajadores que son libertarios, trabajadores que son peronistas, trabajadores que son radicales. Hay una demanda que a veces se le endilga o se le carga al movimiento obrero, y que efectivamente no es el encargado de resolverla. Es decir, nosotros no legislamos, nosotros no decidimos cuál es el presupuesto, nosotros no decidimos quiénes son las autoridades del Banco Central, nosotros no decidimos quiénes son los funcionarios. Nosotros representamos los intereses de los trabajadores, y desde que este proyecto de ley fue puesto sobre la mesa, hicimos un paro y 2 movilizaciones. La tercera fue esta semana,
donde juntamos más de 300.000 personas en la calle. Ahora, hay una demanda hacia un sector político que representa a la oposición, que tiene que generar una opción para que sea creíble y pueda ser votable en oposición a lo que ofrece este gobierno. Es cierto, pero como va cambiando mucho el mundo del trabajo, ha cambiado mucho no solo en la Argentina, en la última década, vamos a decir, o incluso en los últimos 5 años, también, así como en la campaña del peronismo se hablaba de vas a perder tus derechos y algunos decían qué derechos, parece cada vez más la CGT o incluso el peronismo estar hablándole a un sector cada vez más chico de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se hace para convocar? Saquemos el peronismo, si querés, y hablemos solo del movimiento obrero. ¿Cómo se hace para convocar desde la CGT a todos los trabajadores o incluso a los trabajadores que sí están hoy registrados y están, diría, en una condición bastante privilegiada respecto al resto? ¿Cómo se hace para explicarles sus derechos? Porque tampoco todos se sientan representados. Bueno, lo primero que hay que hacer es entender el nuevo mundo del trabajo que hay. En la Argentina vos tenés 22 millones de personas que son la población económicamente activa. De esos 22 millones de personas que generan trabajo, que hacen bienes, servicios, producen eso, 9 millones entre empleados públicos y privados están en relación de dependencia. Y el resto es una heterogeneidad que normalmente hay que entenderla. Ahí hay monotributistas, hay empleo negro, alrededor de 4 millones, y hay emprendedurismo. Y ese emprendedurismo también hay que entenderlo como que está desarraigado de la representación gremial. Ahora, claramente hay una gran cantidad que quiere pasar a tener una relación de dependencia, y hay una cantidad que ya decidió que no. Sí, pero también porque esa relación de dependencia en los últimos años es mala. Paga malos sueldos, o sea, si se mejoraran esas condiciones de trabajo, como pasaba en otros tiempos. Porque es como cuando se habla de las vacaciones. No, los trabajadores ya no quieren vacacionar un mes. No, pero es que no tienen las condiciones, no tienen la guita, no tienen un trabajo bárbaro para cuando vuelvan de trabajar. Entonces no quieren. Si las condiciones fueran otras, a lo mejor sí. Probablemente. Ahora, debo decirte que siempre es mejor estar en relación de dependencia, en algunos casos, para muchos, antes que ser un monotributista. Y de hecho, sí, asegurarse una jubilación, por ejemplo. No. Y los beneficios de la seguridad social y de la cobertura que te da tener una agremiación, estés o no estés afiliado. ¿Eso qué significa? Que hay monotributistas, emprendedores individuales que quieren estar ahí. No, probablemente quieran seguir estando en el lugar en el que se sienten cómodos porque tienen una libertad de trabajar diferente, porque ganan diferente. Ahora, hay una otra cantidad que en realidad están en fraude en la ley. El monotributo es una gran herramienta legal para hacer fraude a la relación laboral. Es decir, ¿qué se utiliza? Bueno, y esta ley lo profundiza aún más. Yo contrato un monotributista, no tiene relación de dependencia conmigo, me evito tener que pagar un montón de cosas, y ese monotributista está solo, digamos, en su relación contractual conmigo. Bueno, claramente es un mundo del trabajo diferente, y en la Argentina para mí ha sido un gran error la ley que ha creado el monotributo. Porque, vuelvo a insistir, crea un fraude a la relación laboral. Ahora, volviendo a esto, ¿cómo nos interpela ese mundo del trabajo? Bueno, es un mundo del trabajo diferente, y efectivamente el sindicalismo tiene una tarea allí en representar de otra manera a todo ese espacio. Lo hicimos en mucho tiempo, porque tuvo un debate muy largo, más del que yo pretendía, en la CGT, por ejemplo, con los trabajadores de la economía popular. ¿Son trabajadores? ¿No son trabajadores? Al principio, sí, claro, para mí sí son trabajadores. ¿Qué tienen? ¿Otra manera de llevar adelante la tarea de producción de bienes y de servicios? Sí, también es cierto. Ahora, ¿cómo le damos cobertura a eso? ¿Cómo le damos cobertura social? ¿Cómo le damos cobertura de jubilación? Bueno, y efectivamente en esa representación que tiene que tener el gremialismo, es una representación de ese nuevo mundo del trabajo. ¿Sucede en la Argentina? No. Pero en la Argentina tiene una diferencia. El movimiento obrero y sobre todo las representaciones gremiales es absolutamente diferente al del resto del mundo. En el resto del mundo vos tenés 40% de informalidad. En Argentina tenés 40% de informalidad. No somos una isla en el mundo del trabajo. Exactamente los valores son los mismos.
¿Qué sucede en la Argentina respecto de la agremiación? Es mucho más alta que en el resto del mundo. ¿Por qué? Quizás, y creo, estoy convencido, que es por la gran cantidad de prestaciones sociales que se dan desde los sindicatos. Pensé que ibas a decir por el peronismo. Pero es que porque es la diferencia con los otros países. Bueno, sí, claramente, pero la pregunta es ¿por qué los sindicatos de la Argentina se parecieron cada vez más a tratar de acercar la justicia social a los trabajadores? Porque copió el modelo político del peronismo. Y efectivamente eso lo siguió transitando. Digo, los sindicatos, cualquiera sea, dan, en inicios de clase, por ejemplo, dan ayudas escolares, dan útiles, dan guardapolvos, dan capacitación, dan ocio, dan turismo, dan deportes. Toda esa estructura social, si no estuviera, probablemente no tendríamos el reconocimiento por parte de los afiliados, que es una cosa diferente de lo que los afiliados piensen sobre el sindicalismo, que es otra de las tareas que tenemos que hacer. Porque si vos me decís, che, bueno, el sindicalismo o el sindicalista, entre comillas, tiene una manera de expresarse que no me gusta, ok. Ahora, la pregunta que le haces a esa misma persona que no le gusta cómo se lleva adelante el sindicalismo, che, pero tu sindicato, vos, ¿está bien lo que hace? Y te va a decir, en una gran cantidad de casos, sí, me interesa porque me defiende las paritarias, porque me da esto, me da prestaciones. Bueno, hay casos y casos, ¿no? Hay un montón de casos. Hay casos, pero vos, mirá, hay mucha pérdida de poder adquisitivo, por ejemplo, en estatales en los últimos años. Pero esto es una crisis económica, no se la pueden cargar al sindicalismo. No, pero hay sindicatos que han cerrado paritarias a la baja sin... Porque el gobierno, no es el caso mío, pero... Sí. Pero el gobierno no te permite homologar, y ante la no homologación es una herramienta de presión, que es eso o nada. Es cierto, pero podría dar ejemplos de un montón de sindicatos que prácticamente antes de sentarse a negociar ya estaban firmando paritarias a la baja. Tendrás uno o dos en la cabeza seguramente, no es necesario que lo expreses, pero no es la cantidad de gremios. Tenemos un gran problema ahora. Ahora se abre una gran etapa de negociación de paritarias. Sí. Y vos lo que tenés son 300.000 puestos formales menos. Básicamente es lo que ha sucedido en casi todas las crisis económicas, sociales y laborales que ha pasado la Argentina. Te dicen, o aumentamos el salario o mantenemos los puestos de trabajo. Claro, hay algo que se pone en riesgo. ¿Es extorsivo? Sí, es extorsivo. Funciona así. Son los mismos empleadores que te dicen, este proyecto económico como está, no funciona. Es la UIA que dice... Bienvenida a la reforma laboral, y al tuit siguiente dice, no puede haber progreso si no hay industria nacional. A ver, flaco, ¿cuál era la prioridad? Decidite, digamos. Claro. Sin embargo, hubo modificaciones de último momento al proyecto de la reforma laboral. No hubo tantas, pero a último momento, de hecho, algunos senadores protestaban porque les había llegado eso a último momento. Y ahí el gobierno dio de baja la idea de sacarles a los sindicatos, llamémosle la cuota compulsiva, no me gusta llamarla así, pero no lo digo peyorativamente. O sea, hubo algún acuerdo para que el gobierno considerara ese punto, que es un sostén muy importante de los sindicatos. Yo creo que efectivamente es un punto importante para que los sindicatos sostengan cierta fortaleza. No creo que sea negativo, realmente lo pienso, pero suena a que la CGT negoció como urgente ese dinero que sostiene la actividad sindical, pero no acordó con la misma urgencia o con el mismo énfasis o presión los derechos individuales de los trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Vos cómo lo describirías? Nosotros fuimos claros con todos, no solamente con el Poder Ejecutivo y quienes representaban la presentación y la defensa del proyecto original. Patricia Bullrich, senadora que llevaba adelante esto. Fuimos claros en que había conculcados derechos colectivos y derechos individuales. Y los describimos a todos y cada uno. Esos derechos colectivos, muchos de ellos todavía siguen en ese proyecto de ley que no fueron tocados. Ahora, hay una cuestión que es el pulso social, que efectivamente, y creo que también con alguna picardía, el gobierno lo ha hecho. Che, no debilitemos todas las instituciones gremiales, porque esto va a significar que el clima social que hoy está enrarecido, que está sin llegar al poder adquisitivo, sea aún más grave de lo que está todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vos llamás las contribuciones voluntarias, le pusiste el nombre compulsivas, pero no es así, digamos. Sí. Es en realidad una contraprestación por cuestiones que los gremios o las obras sociales devuelven, estén o no estén afiliados. Sí.
Y eso está bueno aclararlo porque la afiliación sigue siendo una posibilidad que uno puede o no puede hacerlo. Sí, y estés de acuerdo o no con tu sindicato, si haces el aporte, te va a venir el beneficio de la paritaria o de lo que sea. Exactamente, sí. Y eso efectivamente el gobierno lo que hizo fue, digamos, ni siquiera lo sacó, sino que le puso un tope. Vos decís, el gobierno resolvió eso para no generar mayor conflicto. Mayor conflictividad y mayor rompimiento del tejido social. Porque vos imaginate... O sea, no es que la CGT priorizó eso, decís. No. Mirá, para nosotros, si nosotros tuviéramos que priorizar eso o derechos que están, digo, el derecho de huelga es algo de lo que dijimos, es la herramienta fundamental por la que los trabajadores pueden ejercer presión en esa relación desigual que tienen con el empleador. O sea, si Patricia Bullrich te hubiera dicho, elegí una cosa para modificar, vos hubieras dicho derecho a huelga primero. Y aparte estoy seguro que encima se lo vamos a ganar en la justicia porque ya se lo dijimos. Sí, claro, es el derecho más violentado de todos ese, desde el punto de vista de la representación gremial. Después, claro, eso efectivamente tiene una arquitectura muy inteligente y hasta te diría perversa, en lo que yo llamo que es un pequeño Frankenstein, porque eso no lo armó un solo estudio ni alguien que se sentó a escribir. Eso fue armándose de acuerdo a las necesidades de cada sector de los grupos económicos más poderosos. Y responde también a una mirada del Fondo Monetario Internacional. Pero se contradice con lo que el propio gobierno firmó en el acuerdo, en el acuerdo bilateral que firmó con Estados Unidos, que dice exactamente en ese acuerdo, en un pedacito, que tienen que respetarse todos los derechos de los trabajadores de acuerdo a las constituciones nacionales y a los tratados internacionales a lo que la Argentina suscribió. Y mucho de esos acuerdos están en contra de este proyecto de ley. Por eso, digo, cada una de las cosas que planteamos, entre las que están los derechos colectivos, pero básicamente también los derechos individuales de los trabajadores, creemos que son inconstitucionales. En ese ida y vuelta, la prioridad del gobierno fue tratar de debilitar a las representaciones gremiales. Y si no, recordá lo que había dicho Sturzenegger cuando dijo que para debilitar el reclamo de los trabajadores, lo primero que había que hacer era que había que debilitar económicamente las representaciones gremiales. Al no existir sindicatos, no existe la solidaridad del reclamo. Y al no existir la solidaridad del reclamo, es en el mano a mano trabajador con empleador. Es que vamos a definir el banco de horas. ¿Quién la define? ¿Es un acuerdo entre partes? No. La va a definir el que dice... El que tiene el poder. El que tiene el poder de decisión y de coordinación de la producción, del bien que tengan que hacer. Y eso es el empleador siempre. Bueno, en esa lógica de que vas a ser más libre, la derecha lo suele hacer con una manera que suena maravillosa, vas a ser más libre, te voy a sacar todas las cadenas que te rodean. Bueno, esas cadenas implican también darte derechos. Beneficios, claro. Sí, y efectivamente... aunque hay sectores muy movilizados, algunos más, otros menos, me pregunto por qué la calle no hace tanto ruido como en otras épocas y por qué la CGT no consigue hablarles o aglutinar o convocar a los trabajadores no registrados. Pienso incluso en muchos de los trabajadores que ahora reclaman, no sé, la movilización que se viene de FATE, distintos sectores que están muy representados por la izquierda más fuerte, digamos, pues son sindicatos de izquierda muy fuertes, muy combativos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ves vos de los últimos años de la CGT o de los últimos años de los trabajadores? Algunos muy radicalizados y otros muy desinteresados. Nada que no haya sucedido en otros momentos históricos de la CGT. ¿Sí? Digamos, sí, claro, sí. Digamos, puedo irme a los 90, donde se creó el movimiento, el MTA, que era, digamos, un espacio por fuera de la CGT, pero bueno, estaba la CGT de los argentinos, la CGT de Brasil, mucho más atrás todavía. Sí, es una historia pero ¿no era viejísima. un movimiento fuerte? Era un movimiento fuerte y la CGT es la única con capacidad de movilizar y de decretar un paro y que el paro se realice. Digo, la fortaleza sigue siendo de la CGT. El último paro fue el más contundente de adhesión, no solamente de adhesión en cuanto a las instituciones, sino como
de la gente también diciendo, bueno, algo hay que hacerle al gobierno para que despierte, y hacerlo con un paro está bien. Y nosotros lo percibimos de esa manera. Pero ahí no pasa algo con el transporte, o sobre todo con los colectivos, porque es muy determinante tener o no tener colectivos a la hora claro. de ese paro, de esa discusión. Viene pasando mucho, decime si yo lo percibo mal, que justo cuando la CGT está por definir un paro, la UTA tiene una conciliación obligatoria porque iba a hacer un paro una semana antes y justo le entró en una conciliación. Pero no sucedió ahora. Y esta vez no. Lo único que funcionaron fueron los de la línea DOTA. Sí. ¿Te preguntaste por qué? ¿Tenés la respuesta? Claro. Decime. Hay alguien de la familia del presidente que es accionista, sí. Sigue siendo accionista. Sí, ahora esos colectivos no iban llenos. Esos colectivos no iban llenos. Está bien, pero lo que te pregunto es, con la UTA es esa ida y de vuelta, está... La UTA, no, y después voy a la pregunta inicial que me hiciste, porque tengo ahí para que hagamos el ejercicio juntos. La UTA está dentro de la CGT y responde a la estrategia que la CGT lleva adelante. De hecho, yo tuve muchas charlas con su secretario general, con su secretario adjunto, y decidió, digamos, adherir al paro y a las movilizaciones que hicimos. O sea, esa cosa de que hoy pareciera que el transporte tiene una suerte de lógica en sí mismo y el resto no, hoy funciona, digamos, de una manera aceitada. ¿Funcionó siempre así? No, pero esta es la circunstancia en la que yo, como secretario general, tengo la necesidad y responsabilidad de acercar en búsqueda de un objetivo, que es, reclamemos lo que todos estamos de acuerdo en que no tiene que suceder. La otra, la sociedad que hoy representamos, que esta CGT representa, no es la misma que representó Saúl Ubaldini y mucho menos la que representó Rucci. Entonces, la comparación con esas... para citar dos secretarios generales muy fuertes en la historia del gremialismo y en la historia argentina. La comparación que hagamos tiene que ver también con las circunstancias históricas que rodean a los líderes. No sean injustos con nosotros, decís. No, claro, porque esta misma sociedad es la que vos me preguntabas hace un ratito atrás, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué no reacciona cuando le sacan la prestación de discapacidad? ¿Por qué no reaccionan cuando le sacan el Garrahan? ¿Por qué no reacciona cuando... Y vos decís, ¿tienen que salir a la calle? No, quizás haya un dato más revelador todavía de esta sociedad, que es, no me voy a involucrar más de lo que necesito involucrarme. Y si no, vayamos a un acto, casi te diría, fundacional de la Argentina, que es el voto. La última elección de octubre, donde le dio el triunfo a este gobierno que hoy se percibe como que la gente tiene un mal humor social para con ellos, pero que fue votado hace 3 meses, fue el menor caudal electoral desde el 83 a esta parte. Es lo que viene pasando en todas las elecciones. Y entonces la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente, ya no solo preguntándonos la institución CGT cómo representa a sus trabajadores, cómo representan las instituciones democráticas a esta nueva sociedad. La democracia, ¿la están viendo como una herramienta que hoy le soluciona la vida? Eso es lo preocupante. ¿Hoy le soluciona la vida? Bueno, preguntémonos a esa gente que no fue a votar qué es lo que cree. ¿No quiere al candidato que se ofrece? Mirá que se ofrecieron candidatos desde la izquierda a la derecha, todo. ¿No les gusta ninguno? ¿O no les gusta cómo se lleva adelante? Exactamente. Y eso también nos interpela a nosotros. Obvio. Y lo interpela a la iglesia, que lo hablamos con García Cuerva, y su, digamos, voy a poner así, su discusión con la iglesia evangélica, por ejemplo, lo interpela a la justicia, interpela a las organizaciones de otro tipo, y eso efectivamente es algo para transitar en lo que estamos haciendo. Para eso hay que pensar, y no solamente pensar con los dogmas, que significa, yo relato las 20 verdades peronistas y con eso ya cumplí con el dogma de ser el manual del sindicalista. No, nos tienen que ayudar a pensar, inclusive, y con más razón, los que no piensan como nosotros. Nos tenemos que recontraír, se nos hizo tarde, trajo regalos, Jorge, pero me parece que los voy a abrir y después sí te los cuento mañana porque se nos hizo tarde. Te quedás con tubo. Gracias, Jorge, por venir. A ustedes, muchas gracias. Y esto ha sido Demasiada Presión. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Es un alivio informativo para este mundo intenso.